En el fútbol hay jugadas que no dependen del azar, sino del talento puro. Prepárate para ver momentos de 0% suerte y 100% habilidad. En un rápido ataque del conjunto italiano, Denzel Dumfries metió un centro punzante y Thuram anticipó para marcar un tajo del 1-0 antes del minuto de juego. Inter salió con todo frente al Barcelona en un partidazo que terminó en empate 3-3. Todo nació en una búsqueda larga de Alexis McAllister para el pique de Lucho Díaz. Por la derecha se dio para Mo Salah, que trató de controlar con un giro y metió un caño. La pelota fue viajando de derecha a izquierda para la definición de arremetida de Gapco. Talles Magno cayó al suelo y pedía una falta, pero el referee le dijo que se levantara para continuar el juego. Eso fue exactamente lo que hizo. Jugó con la dignidad de su oponente al tirarle un túnel al estilo de futsal. Ribeiro se sacó de encima la marca de Marlon con este toque mágico. El rival pensaba que lo tenía acorralado, pero no sabía que estaba cayendo en la trampa del 10. Maravillosa jugada. Pero Bayo no se queda atrás, y eso que no porta la 10 en la espalda. Le tiró un sombrero prácticamente de espaldas a su marcador, que ante la impotencia lo sujetó de la camiseta hasta tirarlo. Varela tiró magia al estilo Blue Lock. El jugador del Inter de Milán hizo 2 toques en el aire para evitar eludir al rival. Todos se sorprendieron y diría que hasta el propio Mícolo lo hizo. Pogba no la tiene atada al pie, pero sabe cómo manejar la pelota. Esta vez solo tuvo que hacerla picar para que le quedara a él y salir jugando ante la marca de varios jugadores rivales cerca de la banda. Una finta de Leandro Trossard dejó al exjugador del Sporting Pedro Porro tendido en el terreno de juego e incluso tuvo que recibir asistencia. En esta jugada el mediocampista que intentó quitar la pelota también tuvo que recibir asistencia, pero psicológica, porque después de recibir ese caño estoy seguro que su ego, su dignidad habrán quedado destruidos. En el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, Vinicius Jr. realizó un caño a Rubén Díaz dejando al defensor en el suelo y con la pelota a su lado. Este atacante dejó no a uno sino a 2 jugadores en el suelo tras 2 amagues dentro del área. La frutilla del postre fue su definición que terminó en gol para su equipo. El argentino Eric Lamela marcó un golazo de volea con el AEK de Atenas en un partido contra el PAOK. Este gol fue considerado tan impresionante que incluso fue propuesto para el premio Puskás de la FIFA. Lamela, conocido por su habilidad en la volea, ha marcado varios goles espectaculares de esta forma. Thuram se sacó de encima con 2 toquecitos a su marcador, que tuvo que fingir un golpe para tratar de reducir la vergüenza que le había ocasionado el jugador de la Juve antes de anotar este golazo que dejó atónitos al portero de la Vecchia Signora. Los compañeros de Thuram solo podían aplaudir por ese pedazo de jugada. Lo que también es merecedor de aplausos es esta jugada donde este futbolista amaga 2 veces dentro del área para dejar en el suelo al defensa y al arquero antes de definir picando la pelota por encima de ambos. Una genialidad. Florian Wirtz le dejó la bola en el área a Amiri con un pase tocadito, un globo, y no lo pudo aprovechar mejor su compañero. Mientras se daba la vuelta, acarició el esférico para echárselo a un lado. Provocó así que el cancerbero tuviera que salir de su dominio para intentar detenerle, y su respuesta fue inmejorable. El jugador Moisés de Fortaleza frotó la lámpara y sacó el genio que todo brasileño lleva dentro. Aprovechando la disparidad técnica, el tricolor de Aqua abrió el marcador temprano con una jugada individual de Moisés que superó a toda la defensa y anotó un golazo ante el Cariri. Es para verlo una y otra vez. En este tiro libre todos esperaban el tiro del arco o al centro. El tiro del arco fue la elección, pero desde la frontal, en donde nadie se esperaba que la pelota llegara. Fue una jugada preparada que rindió frutos, un verdadero golazo que sorprendió a todos, incluso al referee, que tuvo que moverse camino del esférico. Bodø/Glimt visitó Vålerenga en la semifinal de la Copa de Noruega. El partido llegó a los últimos 10 minutos del tiempo reglamentario con un ajustado 2-2, pero los visitantes finalmente lograron conseguir la victoria gracias a un fenomenal gol de volea de Faris Moumbagna, dándole a su equipo una ventaja de 2-3. Sabiño desbordó por derecha y sacó un centro preciso para que Haaland marcara en el área con una vistosa acrobacia. El nórdico le dio a la esférica con el taco izquierdo hacia abajo y luego el balón picó en el piso para terminar metiéndose en el fondo de la red. ¡Qué golazo! Kane completó su hat-trick con este golazo en el minuto 94. Fíjese en cómo Kane dobla la punta del pie para controlar el balón. Esto demuestra que sabe lo que hace con ese toque. Este primer toque de Harry Kane es simplemente brillante. Lo hace en el aire con un portero potencialmente a punto de salirle encima. Lo hizo al estilo Bundesliga. Juraj Kuka, volante eslovaco, recibió una falta en la mitad de la cancha y aprovechó la distracción del rival para cobrar rápido el tiro libre y disparar con dirección al arco de Muslera. El balón ingresó pegado al travesaño y salió un gol digno de Puskás. El Turk Telecom Arena se quedó en silencio y se puso de pie a pesar de no ser un gol del Galatasaray. Mbappé recibió la pelota y enganchado, dejando en ridículo Guardiola y clavando el 5-2 del global. También celebró con un gesto particular de su jugada, como mostrando la forma en que el croata había pasado de largo ante su enganche. Este Kiki es un loquillo. Perfilando para su pierna menos hábil y con poco ángulo para rematar, Dimitri Payet decidió inventarse una asistencia que terminó en la cabeza de Michail Antonio para poner el 2-0 parcial. El mediocampista francés realizó un pase perfecto después de hacer un movimiento poco habitual. Berbatov aparentemente no tenía dónde, pero después de mirar por encima del hombro para verificar la posición de su oponente, logró que lo que todos ahora sabemos que es el infame Verba Spin de manera espectacular. Evgeny Chernov primero evitó sobre la línea una pelota que tenía destino de red y terminó dentro del arco. El zurdo mostró una gran capacidad física para saltar hacia una pelota imposible para cualquiera. Stones reaccionó y quiso reventar, pero no pudo porque el arquero se le tiró encima y lo bloqueó. Pero el defensor se recuperó en un instante y despejó
dejó sobre la línea en una jugada increíble. Con Handanovic fuera de la portería, Zaniolo lanzó el disparo que hubiera propuesto el 1-1. Skriniar, que corría a toda velocidad hacia el arco abierto, llegó a tiempo para desviar el balón con un sutil movimiento de cabeza antes de lanzarse al fondo de la red. Steve Cook, defensa del Bournemouth, realizó una doble salvada en el empate 1-1 ante el Fulham. El zaguero inglés bloqueó 2 veces con su pecho los remates del rival. A este tipo de jugadores dámelo siempre en mi equipo. ¡Aplausos! Un disparo de Salah desde fuera del área parecía destinado a poner en ventaja a los Reds, pero en el minuto 90 el veloz Walker intervino para salvar a su equipo. Con una chilena sobre la línea del gol desvió el balón en el último momento. El Buchum quiso sorprender al portero del Dortmund con este tiro libre, pero un viejo zorro como lo es Hummels no lo iba a permitir. Sacó la pelota en la línea del arco con este cabezazo que fue celebrado por su portero. El portero español logró evitar 2 goles cantados del delantero holandés con 2 atajadas espectaculares que mantuvieron el empate a 0 hasta el minuto 116. Javi Hernández vio solo a Piqué en el área chica rival. El 3 blaugrana tomó la pelota y eludió tanto al portero como al defensor del Inter para darse vuelta y anotar el gol culé. Esa destreza dejó sorprendidos a todos. No te lo esperabas, ¿verdad? Bruno Fernández y gol de Naino ante el rival de siempre. Lo recordará durante mucho tiempo la perspectiva del portugués para divisar a su compañero incluso antes de recibir la pelota de Garnacho. Pues sublime, eso sin contar el pase, lo Luke en realidad realizó. Declan Rice fue la llave del Arsenal en la goleada 3-0 ante Real Madrid por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2024-25 al marcar un exceso gol de tiro libre que se llevó los aplausos en el Emirates Stadium. El secreto fue la comba que tomó el remate perfecta para esquivar la barrera e ir directo hacia la red. Mbappé no lo podía creer, Rice lo ejecutó de tan buena forma que cortó alto como ese estiró y no llegó el remate del futbolista del equipo inglés. Oussama Idrissi protagonizó este gol olímpico que agarró desprevenido a los jugadores del Heerenveen. Curiosamente, tampoco los jugadores de la Z estaban preparados para el lanzamiento. Tan solo Idrissi, que con una parábola perfecta anotó el 0-2 para su equipo, dejando con cara de tontos a los futbolistas del Heerenveen. Apenas 16 minutos después del inicio del partido contra el Southampton, el delantero brasileño abrió el marcador tras un pase rápido de Tavernier que sorprendió a la defensa. La finalización de Evan Nilsson fue de gran calidad a pesar de la presión de sus oponentes. Este cambio de frente casi fue fallido, pero tras el resbalón y todo, el futbolista retira el esférico y sale jugando con lujo ante la presión de varios rivales. ¡Excelente! Y si hablamos de habilidad, no podemos dejar fuera de este video a Angelito Di María. Miren cómo la baja pegada a la línea de banda sin siquiera despeinarse. Algunos dicen que el fútbol quita elongación, pero al parecer a Moisés Kean no le afecta en nada. Este control lo confirma al 100%. Creo que el mosquito Dembélé se puso nervioso al parar la pelota. Ni un poquito, por si no entendieron el sarcasmo. Pero ahora miren esta maravilla, parece una jugada de play. Kevin sabía exactamente a dónde iba a caer la maldita pelota. Puso el pie como si tuviera una almohada ahí y la durmió, como solo los genios lo hacen. No conforme con eso, salió jugando con un caño incluido, pero qué tipo. Hey, miren cómo controla esta pelota, pero el rival quedó tan maravillado con ese control que no se dio cuenta cuando se le escapó su marca. La velocidad en el fútbol es mental y física, parece que está enamorado. El delantero Wayne Rooney nos brindó una obra maestra al anotar un golazo desde la media cancha con el Everton, aunque anotó 3 veces en ese partido. Su mejor tanto llegó a los 66 minutos tras un despeje errático de Joe Hart durante un contragolpe. Rooney tomó el balón en el centro del campo y lanzó un poderoso disparo de derecha que llevó al éxtasis a los aficionados en Goodison Park y a todo mundo, cómo no. Dimitar Berbatov decidió el partido contra el Niza con un gol fantástico. El delantero del Mónaco envía el balón por encima del portero con un toque suave y desde un ángulo cerrado. Onuachu marcó para el Trabzonspor un magnífico gol de taconazo con su pierna derecha al recibir una asistencia de su compañero Enis Destan en el minuto 85. Harry Kane marcó un gol de 55 metros en un partido del Bayern de Múnich contra el Darmstadt en la Bundesliga. El gol fue anotado al ver adelantado al portero rival y desde la mitad del campo. El Bayern de Múnich goló por 8-0 nomás a Darmstadt en este partido. Aaron Ramsey metió un golazo de esquela tras una increíble jugada de 13 toques que comparan con la chilena de Cristiano. Se ha vuelto viral y objeto de memes. Fue una genialidad total. Aplausos a Ramsey, señores. Apláudele, te estoy viendo. En 1995, el inglés Jamie Redknapp envió un centro al corazón del área. La pelota quedó a disposición de René Higuita, quien decidió no atraparle y en su lugar retrocedió para ejecutar una jugada memorable que quedará en la historia. Brandt robó un balón a Jiménez y encaró a Oblak en un mano a mano soñado. Oblak aguantó y repelió el disparo y el Calderón respiró solo una milésima de segundo porque el rechazo cayó a los pies de Bolan. Parecía gol o gol, pero Oblak obró el milagro. Iba de nuevo los gritos en admiración, pero otra vez le cayó el balón a Bolan. El tercer remate también lo sacó Oblak. Es hora de rememorar el día en que un arquero recorrió casi 100 metros para evitar un gol de Rooney. Joe Hart protagonizó esta memorable tajada. Tras ir al área rival en busca de un gol, tuvo que regresar a toda velocidad a su arco al ver que estaba desprotegido. Corriendo casi todo el campo de juego, se lanzó de espaldas para desviar el remate del crack inglés. Atajadón increíble de Sion Suzuki en la línea del gol contra la Roma. Si esta tajada doble del arquero japonés no está en un top 3 a fin de año, presentaremos una queja formal a quien corresponda. Dominik Szoboszlai recuperó la pelota en la mitad de la cancha e intentó convertir un golazo que fue impedido por el arquero de Leicester. El futbolista húngaro intentó sorprender a Hermansen, pero al final de cuentas fue el guardameta quien sorprendió a todos con ese despeje. Literalmente usó la cabeza para evitar que Liverpool anotara en su valla. Eso mantuvo cerca
cerca, muchacho. No juegues tan lejos de tu portería. Kormstedt bloqueó 2 veces las duras patadas de Erik Falkenburg. Luego detuvo el disparo de Bjorn Johnsen, que cambió de dirección. El cabezazo de Johnsen también fue detenido por el portero de 25 años. El arquero no quería ceder ante el equipo local y lo dejó bien en claro. Magnus Akluche recibió un centro pasado de Vanderson al segundo palo y el atacante exhibió su elasticidad con una espectacular chilena que mereció comparaciones en redes sociales con la icónica serie animada Los Supercampeones. Esta joya facilitó el 1-0 ante el equipo pasivo de la Marca. El jugador italiano le anularon un primer gol. Bernardeschi no se lamentó ante la falla y rápidamente, con velocidad de pies y agilidad mental, fue a ganar el contrarremate que terminó empujando al red. Eso fue en el cierre del primer episodio. Una locura de gol que hizo agarrar de la cabeza a sus propios compañeros y puso a deslizar a los espectadores. Y si hablamos de goles maravillosos, hay que mencionar el gol de Walter Wu de chilena y desde afuera del área en el último minuto, que le dio el triunfo a Lanús sobre Tigre por 3-2. Exactamente a los 90 minutos, la Panterita le paró el pecho, le pegó de chilena y estampó el 3-2 ante el matador de la Fortaleza. Uno de los mejores goles de todos los mundiales se dio, sin dudas, en Brasil 2014. Van 44 minutos cuando Daley Blind, volcado por la banda izquierda, levantó un pelotazo a la puerta del área grande rival. Allí, sin marcas y entre los centrales, apareció Van Persie, que vio adelantado a Iker Casillas y resolvió con una palomita mágica. Ángel Di María abrió el marcador con un gol espectacular ante Santa Clara. En minuto 72, un centro hacia el área fue rematado de volea por el ex Real Madrid con su zurda poderosa y bien amaestrada. Nada que hacer para el guardameta, que ni siquiera reaccionó ante ese misilazo. El fideo influyó desde que ingresó al campo en la parte complementaria. El colombiano del Real Salt Lake, Chicho Arango, anotó un golazo a media cancha en el partido contra Austin FC de la MLS para abrir el marcador y terminó siendo una obra de arte. Es como si hubiera jugado sin portero. Chicho Arango brilló en la cancha del minuto 15 cuando se encontraba dominando el balón en su área y, sin pensarlo mucho, disparó desde media cancha y sorprendió al portero. ¡Qué golazo! El portero sabía que ese gol fue todo culpa suya. Mientras tanto, Chicho recibía las felicitaciones de sus compañeros. El Chelsea atacaba al rival por la derecha. Joao Félix solo tenía que empujarla, pero para el otro lado. Es increíble la mala puntería que tuvo el uso. Hasta parecía un defensor más en lugar de un atacante. Ahora entiendo por qué ya no está con el equipo londinense. Pero tranquilos, que no es el único que tiene esos errores. La finalización de esta jugada del PSG es tan mala como la anterior, aunque Fabián no la tuvo tan fácil como yo. Sí, es cierto que solo debía acertar al arco, pero no lo hizo. El Teatro de los Sueños tuvo el lujo de ser testigo de este golazo de Andreas Pereira. En el partido amistoso entre el United y el Salford City, el exjugador de Valencia y Granada enganchó una volea descomunal. El portero fue sorprendido y no pudo hacer nada tras una primera intervención. El 15 del United anotó un verdadero golazo. Kamil Piatkowski se convirtió en el héroe del Red Bull Salzburgo. Sacó la pelota en la línea de gol en 2 ocasiones, la segunda desde el suelo y de cabeza para el estallido de todo el estadio. El polaco realizó una intervención de la que todo el mundo habla. Gracias a él, el partido contra el Grazer AK terminó con un empate sin goles. Miren nada más esta maravillosa salvada. Erling Haaland marcó un espectacular taconazo de volea en la Liga de Campeones. El balón que conectó con potencia en el talón cuello césped y rebotó alto en el ángulo superior, lejos del alcance del portero de Praga, Peter Bindal. Este sí que es un gol que pocas veces se vio, pero algo que el androide hace posible de manera espectacular. El capitán David Silva intentó un disparo desde el borde del área, pero el balón se desvió hacia Rodri, que aprovechó la oportunidad para disparar de volea y batir al portero del Burnley Pop. En la repetición se ve claramente cómo Sterling tuvo que apartar la cara para evitar recibir este bombazo del español. Rodri lo celebró corriendo hacia el área de los aficionados visitantes y lanzando besos a todo el mundo mientras sus compañeros corrían a abrazarlo. Pogba puso arriba a Juventus a los 41 minutos frente al Udinese con un zapatazo desde 30 metros. El volante, a quien Juventus adquirió del Manchester United, también anotó otro magistral gol en el segundo tiempo, pero definitivamente este fue el que se robó todos los flashes. Granit Xhaka del Arsenal marcó un tiro libre contra el Crystal Palace. Lo más sensato era buscar un centro en el área. Sin embargo, Xhaka optó por el factor sorpresa. Zurdazo espectacular buscando el segundo poste. El arquero Genesí alcanzó a tocar, pero no fue suficiente para desviar el cañonazo del futbolista del Arsenal. Existe una expresión que dice quitarle las telarañas al arco, pero aquí simplemente volaron. El 34 primero quiso festejar con alguien, pero después recordó a su técnico y fue corriendo hacia donde estaba él para festejarlo de esta forma. Los indonesios comenzaron perdiendo luego de que Maroon anotara un gol de tiro libre a más de 40 metros del arco defendido por Martin Páez. El partido entre Indonesia y Bahrein fue un partido por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. No obstante, ya es un golazo de talla mundial. Fabián de Keizer, arquero del Hércules, decidió ejecutar un saque de arco. Pase corto para que Benita entró en duda cuando la pelota le llegó a sus pies y tras la rápida presión de un delantero rival, no duden en devolverle la pelota a sus compañeros. Sin embargo, la redonda no tuvo el destino deseado. Pasó la línea, entró en el arco y convirtió un inédito gol en contra. Pero no todos los que tienen el arco servido en bandeja logran conectar su gol. Danilo es claro ejemplo de ello. Mandó la pelota por encima del travesaño tras que darle un rebote servido a los pies. Solo tenía que empujar la pelota, pero le puso mucha fuerza a su definición y poca puntería. En la Eredivisie, la primera división de los Países Bajos, surgió un gol de otras características, con buena puntería y potencia. Un misil de 60 metros del alemán Mario Hengels, delantero del Heracles, frente a Ajax. Hengels sorprendió al arquero Remco Pasberg con un disparo de emboquillada desde atrás de mitad de cancha. El gol de Hengels fue el 2-1 del Heracles. El lateral izquierdo Fabio Aurelio desde lejos y escorado sorprendió a todos los presentes en Stamford Bridge cuando desde la derecha disparó portería superando a un despistado Sedge y dando esperanzas a los Reds. El gigante portero fue tomado por sorpresa por el brasileño, que con más precisión que potencia pudo festejar su tanto. Increíblemente, uno de los mejores delanteros de esta época no pudo notar este tanto servido, mejor dicho, dejó el balón servido para el portero, que ya estaba totalmente fuera de contienda. El artillero del Bayern Múnich no podía creer lo que había pasado, insólito. Pero la pena no se acaba y para el Múnich, Sergei Gnabry tuvo una clara con un tiro que estrelló en un poste y posteriormente Oli se quedó
quedó con las ganas de anotar por un buen bloqueo del meta finlandés. El 7 del Valle lamenta la clara opción desperdiciada para ganar ese partido contra el Leverkusen. Carri tomó el balón en su campo, avanzó unos pasos y desde 70 metros sacó un derechazo que viajó directamente al fondo del arco Ovidja, que se encontraba adelantado y no esperaba semejante remate. Gasri lo festejó con locura, sus compañeros corrieron para abrazarlo y todo el mundo quedó atónito por este golazo en el encuentro entre el Metz y Saint-Étienne. Maicon anotó este golazo a los 75 minutos del Inter Juventus con un derechazo muy preciso que pasó rolando el palo derecho de Gianluigi Buffon, que nada pudo hacer. Este gol fue elegido como el mejor de Calcio 2010 y aunque no haya visto todos los goles, creo que es bien merecido el premio. El 0-0 de la ida en el Camp Nou dejaba todo por decidir en tierras británicas y el legendario centrocampista inglés Paul Scholes aprovechó un mal despeje de Gianluca Zambrotta para colocar el balón en la escuadra, imposible de detener para Víctor Valdés. Ese tremendo gol de Paul Scholes supuso el fin de la etapa de Frank Rijkaard en el banquillo del Barça. Mateus Cunha, el delantero brasileño del RB Leipzig, marcó una anotación en casa del Bayer Leverkusen. El brasileño eludió a sus rivales con una ruleta y definió con una sutil vaselina para marcar su segundo gol de esa campaña. Una jugada con un fantástico amague y una definición exquisita que decretó el 4-2 final. El pase al portero fue interceptado, el arco está libre. Esto tiene que terminar en gol. ¡No! ¡Que alguien me explique para qué te traje! O mejor dicho, que alguien me explique quién lo trajo. Es totalmente inentendible el gol desperdiciado por este delantero. Hasta él mismo lo sabe y no encuentra consuelo. Dibus le deja el balón a su compañero para un saque de arco, pero este sale jugando con el esférico en posesión y aunque no lo creas, este error fue cometido en un partido entre selecciones. Los húngaros tuvieron que atenerse a las consecuencias del tiro libre dentro del área, pero Dibus enmienda su error y salva a su equipo. Países Bajos no supo aprovechar el tiro libre indirecto después de un mal saque del arquero húngaro. Jordan Pickford quería salir jugando, pero no tomó una rápida decisión, por lo que los jugadores griegos consiguieron rematar rápidamente el arco desprotegido. En una gran reacción del jugador inglés, Levi Colwyn corrió en contra de su arco y sacó el balón de la línea, evitando el gol contra su equipo. Salvó de manera brillante a Inglaterra de sufrir un gol ante Grecia por la Nations League de la UEFA. Víctor Osimhen sigue siendo el temible delantero que amenazó las defensas de la Serie A con el Nápoles, con 0-2 a favor en el marcador del partido ante el Antalyaspor. El dorsal 45 del Gálata se elevó en el aire para conectar una espectacular chilena a más de 2 metros de altura que dedicó a su compañero Mauro Icardi en el banquillo. Simplemente brutal. La pelota no pudo ser despejada de forma correcta por el rival y a pesar de que varios metros lo alejaban de la portería, Luis Suárez sacó un terrible zapatazo para encontrar al portero adelantado y anotar un verdadero golazo para el Liverpool. El charrúa estaba más que feliz por aquella épica anotación personal. El delantero Wayne Rooney nos brindó una obra maestra al anotar un golazo desde la media cancha con el Everton. Aunque anotó 3 veces en ese partido, su mejor tanto llegó a los 66 minutos. Tras un despeje errático de Joe Hart durante un contragolpe, Rooney tomó el balón en el centro del campo y lanzó un poderoso disparo de derecha que llevó al éxtasis a los aficionados en Goodison Park. La asistencia de Rabona de Dani Olmo para el gol de Benjamín Sesko, el tercero de la victoria 3-0 sobre el Union Berlin, dejó atónitos a los espectadores y se convirtió en una de las asistencias más memorables en la historia del fútbol alemán. El Fiorentina venció 3-0 al Atalanta y uno de los goles fue tras una elegante asistencia del delantero centro croata Nikola Kalinic para el tercer tanto del equipo, anotado por Joan Verdú. El pase para el gol fue tan hermoso que el delantero Giuseppe Rossi, que estaba en el banquillo, aplaudió bastante impresionado. Solo durante unos minutos de despiste, RL consiguió sembrar un poco de duda a Italia. Fue con un gol de Abu Fani en el minuto 66 que puso el 2-1 en una jugada aislada en la que Guillermo Vicario no estuvo acertado y le anotaron un gol olímpico. Y remató en el segundo a bocajarro y Hummels evitó el gol de manera milagrosa. El central alemán lo hizo con la mano en lo que parecía un penalti de manual, sin embargo no se señaló la pena máxima. ¿La razón? Pues que justo antes de tocarla con la mano la rozó con la punta del pie, con lo que desde el VAR le comunicaron al colegiado que había rebote de una parte de su propio cuerpo y por lo tanto no debía señalarse el lanzamiento desde los 11 metros. El portero del United, Andrea Onana, realizó una doble parada espectacular justo antes del descanso para negarle el gol al Fenerbahce. Onana se convirtió en el centro de atención no solo de Inglaterra sino en toda Europa con los goles que salvó uno tras otro. Mourinho se volvía loco por esta tremenda actuación del cancerbero del United. En el avance de Liverpool, Salah filtró un pase muy oportuno para su compañero. Mané remató ante la salida de Ederson, pero pegó en el palo y regresó. Stone reaccionó y quiso reventar, pero no pudo porque el arquero se le tiró encima y lo bloqueó. La pelota volvió a tomar rumbo al arco, pero el defensor se recuperó en un instante y despejó sobre la línea en una jugada increíble. Rodrigo la puso en la escuadra desde una posición muy escorada. De Gea no pudo hacer nada ante parábola perfecta. El español vio un poco adelantado a su compatriota y ante la lluvia incesante se animó a rematar desde esa distancia para marcar un verdadero golazo. Cox tuvo la mejor oportunidad del mundo para darle los 3 puntos a sus equipos. El jugador sorteó el portero rival con Tom Gover y se quedó completamente solo y con la portería cero, pero estuvo demasiado lento y God llegó por detrás para robarle el balón de la línea de gol. Otro compañero se apresuró para despejar el esférico y eliminar todo el peligro, dejando el empate a 1 definitivo entre el Melbourne City y el West Sydney Wanderers. El combinado de Pep Guardiola llegó a ponerse arriba del partido contra el Newcastle gracias a la delicadeza que realizó Bernardo Silva a los 25 minutos para dejar completamente desorientado al arquero rival Martin Dubranka. Stuart Armstrong marcó un golazo en la FA Cup contra el Coventry City. Armstrong, que sustituyó en el descanso a Adam Armstrong, fue el autor del golazo mientras su equipo buscaba el empate contra una defensa tenaz y un resistente del Coventry que hasta entonces estaba demostrando ser inexpugnable. Su gol logró arrastrar al Southampton a la prórroga contra los visitantes. Onuachu marcó para el Trabzonspor un magnífico gol de taconazo con su pierna derecha al recibir una asistencia
asistencia de su compañero Enis Destan. El balón estaba delante de Onuachu dentro del área, pero de alguna forma saltó y estiró una de sus largas piernas para conectar de manera espectacular en el minuto 85. Theo Hernández convirtió un tremendo golazo en el encuentro en el que Milan superó a Atalanta en el San Siro y para quedar a un paso del Scudetto tras 11 años de sequía. El lateral izquierdo arrancó casi en su área, corrió, gambeteó y definió con el 2-0 final. Fue una de las grandes figuras del encuentro entre Rossoneri y el equipo de Bérgamo y con ese gol sumó su quinto gol en la temporada 21-22 de la Serie A. La locura en el estadio se había desatado, los hinchas se volvían locos y hasta el propio Zlatan estaba feliz por volver a estar tan cerca de un nuevo título. Un pase desde la izquierda de Nuno Méndez fue aprovechado por el ex atacante de la Juventus que alcanzó a golpear el balón antes de que llegara a la meta del Eibar Marko Dimitrovic. La pelota sobrepasó claramente la línea de gol. El defensa Stefan Mitrovic la sacó cuando ya había entrado. Cristiano empezó a celebrar el tanto, pero el juez asistente no indicó el gol y el árbitro tampoco. Quédate para ver momentos como estos. Suscríbete ya mismo para no perderte estos penales que tienes que ver para creer. ¡Hazme caso!